¿Verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, hermano. Ah, qué bien. Bueno, nuevamente los saludo, jóvenes. Dios les bendiga, la paz de Dios. ¿Verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, hermano. Ah, qué bien. Bueno, nuevamente los saludo, jóvenes. Dios les bendiga, la paz de Dios. Pues primeramente, Dios, vamos a ver este estudio, como decía Gaby. El Señor les bendiga. También le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, jóvenes. Un gusto de poder saludarles por este medio. Es la primera vez que doy un estudio, un tema así. Si me equivoco, discúlpenme, pero todo, vamos aprendiendo poco a poco, ¿eh? Yo soy de la antigüita, donde hay que sacar cañón y vernos y así sale, pero con la ayuda de Dios, jóvenes. Y les invito, vamos a abrir la palabra de Dios. Si alcanzan a leer, dice una vida ejemplar. Eh, y como decía Gaby, vamos a ver, eh, a tratar un poquito acerca de la vida de Samuel, quién fue Samuel, qué hizo Samuel y por qué titulé este estudio Una vida ejemplar. Les voy a pedir que abran sus micros y los quiero escuchar a leer esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3 versículo 19. Les voy a pedir si me hacen el favor de prender sus micros y todos juntos vamos a leerlo, aunque se escuche un poquito ahí entre que se cruzan las voces. Vamos a dar lectura todos juntos. Voy a entender que ya lo tienen cuando ya desactiven o activen más bien su micrófono. Dice así: y Samuel Y creció creció, y y estaba con Jehová él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, palabras y todo de Israel, todo Israel, desde Dan desde hasta Dan Beerseba, para Seba, conoció que Samuel era conoció que fiel Samuel era profeta de fiel, Jehová, y Jehová volvió a Jehová aparecer en volvió a aparecer Silo, a Jehová, porque Jehová se porque manifestó a Jehová se Samuel en manifestó a Silo Samuel por en la Silo, palabra por palabra de Jehová. de Jehová. Bien, jóvenes. Voy a darle lectura una vez. Si quieren desactivar su micro, pueden hacerlo. Dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, Yanin, ¿me apoyas con la diapositiva que sigue? Como introducción, jóvenes, dice: si existen personas cuyas vidas deberían ser un verdadero ejemplo y modelo a imitar, somos nosotros los cristianos, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Señor nos ha confiado su palabra. En la Biblia, jóvenes, encontramos a un hombre que vivió de tal forma que su vida fue tan ejemplar que incluso en nuestro tiempo sigue siendo un modelo a seguir. Veamos estos principios que sobresalieron en la vida de Samuel. Y vamos a ir viéndolos, cada uno de ellos. Voy a activar mi cámara para a ver si me alcanzan a ver. Me gustaría verlos que prendieran sus cámaras, pero es decisión de ustedes si lo quieren hacer, ¿verdad? Dice, pregunto, ¿saben quién es Samuel? ¿Recuerdan ustedes quién es Samuel? ¿Qué hizo Samuel? ¿Por qué es famoso Samuel en nuestros tiempos? ¿Por qué estamos viendo a Samuel ahorita? ¿Alguien quiere decirme así rápidamente qué recuerda de Samuel o quién fue Samuel? Así rápido, alguien que me quiera decir, Paquito. ¿No? Paco no está. ¿Yarim? Sí, pero vengo manejando, no, Ok, no traigo muy presente, hermano, de ok, no te Samuel. preocupes. Ok, no te preocupes, Paquito, con cuidado. A ver, Yarim, apóyanos. ¿Quién fue Samuel? ¿Qué recuerdas de Samuel? De esas escuelas bíblicas que te daban. Ay, hermano, no me acuerdo. Ahorita se ¿Sí? me bloqueó el cerebro. Bueno, vamos a hacer que se te desbloquee. Vamos a continuar. Samuel, cuyo nombre significa nombre de Dios, fue dedicado a Dios por su madre, Ana, como parte de una promesa que hizo antes de que naciera. Pero Ana dice que había sido estéril. Ana no podía tener hijos.
y en una ocasión oró con tanto fervor por un hijo que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Si ustedes lo quieren leer ahí detalladamente, la historia cuenta cómo Ana dice que era estéril, cómo ella no podía tener hijos, cómo se entristeció. Y en una ocasión dice que cuando iban al templo, ella pues oró, oró con fervor, que dice que tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. O sea, era tanto el deseo de Ana de tener un hijo, que podemos imaginarnos ese llanto, esas lágrimas que ella derramaba por ese deseo de tenerlo. Después que Samuel fue, antes de eso, Dios le concedió a Ana su petición y fiel a su promesa, Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor. ¿Me ayudas a leer, a cambiar la diapositiva, Jenny? Como punto uno, muchachos, vamos a ver, nunca apartarnos de Dios, nunca. Dice que cuando Dios concedió a Ana su petición, ella cumplió su promesa, pero ¿cuál había sido esa promesa? Ana dijo que si ella podía tener un hijo o le era concedido un hijo, ella lo iba a entregar, lo iba a dar al servicio a Dios. Entonces ella, pues cumplió su promesa. Y vemos aquí que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. En primer lugar, una vida ejemplar, jóvenes, se caracteriza porque nunca se aparta de Dios en todo el tiempo de su caminar. Como punto uno, nunca apartarnos de Dios es lo que no debemos hacer, jóvenes. Y viendo un poquito los temas que han estado ustedes viendo, estaba yo observando que vieron la vida de David. ¿Quién fue David? Como un hombre conforme al corazón de Dios, eh, con el valor que David tenía, cayó, pecó, pero el Señor aún así tuvo misericordia de él, sí la tuvo, como muchos de nosotros lo puede tener. Vi también, estuve viendo allá en su página de YouTube que tienen, que les hablaron también de Saulo, un Saulo contra un Pablo versus Pablo, cómo el Señor transforma, cómo el Señor cambia la vida de Pablo, de Saulo. Y vemos que el Señor puede hacerlo, cómo Dios puede transformarnos, pero en este caso vemos a un niño Samuel, a un joven Samuel que desde pequeño, dice que desde que su madre lo destetó, probablemente alrededor de los 4 años de edad, fue llevado al tabernáculo a servir las órdenes del sacerdote. O sea, Samuel era muy pequeño. Desde pequeño él había sido consagrado para servir, para estar a disposición a las órdenes del sacerdote Elí. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero en esto que estamos viendo, jóvenes, en la vida de Samuel, dice que creció y Jehová estaba con él. En primer lugar, jóvenes, una vida ejemplar, dice que se caracteriza porque nunca se aparta de Dios. En todo tiempo de su caminar está presente. La Biblia nos enseña cómo Samuel desde pequeño llegó al templo y se dedicó a servirle al Señor, aún en medio del mal ejemplo de los sacerdotes Ofni y Fines, hijos de Elí. Y ahí hay una historia también bastante hermosa, increíble, cómo a veces los hijos de Elí hicieron cosas que no debían y cómo Elí tuvo que confrontarlos y el destino que pasó con ellos es bastante cruel. Pero ese no es el punto. Ahorita el punto es ver cómo Samuel creció, cómo iba desarrollándose desde pequeño, cómo iba creciendo, cómo se iba formando. Algunos de nosotros quizás tuvimos ese privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, no voy a llamar cuna cristiana, sino en un hogar cristiano en el donde nuestros padres quizás ya habían sido o ya eran cristianos, ya conocían del Señor, pero en nuestra etapa de adolescencia en la que estamos, pues hemos, y me incluyo, hemos eh, hecho cosas que probablemente están fuera de o van fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. En muchas ocasiones tendemos siempre a
a tratar de ser aceptados en el núcleo de personas en el que nos desenvolvemos. Y a pesar de que hemos recibido la enseñanza por parte de nuestros padres, que no debemos hablar malas palabras, que no debemos hacer esto, lo hacemos, porque a veces queremos encajar como jóvenes, queremos ser parte de lo que se está viviendo. Pero en la palabra de Dios encontramos que si nosotros permanecemos fieles a Dios, podemos encontrar las promesas que Él nos ha dado y encontramos ejemplos, y uno de ellos lo estamos viendo ahorita. Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 17 al 18, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Las ropas que Samuel tenía desde pequeño ya eran las ropas, las vestimentas de un sacerdote. Este pasaje nos hace referente o nos menciona a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero dice que Samuel desde pequeño, desde joven, él ministraba, él servía en la presencia de Jehová. O sea, sus vestidos, sus vestimentas ya eran las de un sacerdote de aquel tiempo. Entonces Elí iba creciendo, se iba desarrollando al servicio de Dios, pero también encontramos que él no formó parte de lo que los hijos de Elí hacían. Otro ejemplo de eso, si queremos hablar de otros jóvenes, es Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse de lo que había en aquel lugar, en aquella tierra. Samuel prácticamente estaba haciendo lo mismo, o hacía lo mismo, él se había consagrado, él no formaba parte de lo que estaba viviendo, él no se involucraba en las situaciones que estaban haciendo los hijos de Elí, y al contrario, dice que ministraba en la presencia de Jehová. Que nosotros como jóvenes ahorita en el tiempo que estamos viviendo, que no es sencillo, que no es fácil, nunca nos apartemos de Dios, jóvenes, nunca lo hagamos. Acabamos de recordar así a grandes rasgos lo que nuestro Señor Jesús vivió en la cruz, todo el martirio que Él pasó por amor a nosotros. Pero recordando un poquito ese pasaje, jóvenes, de la historia de nuestro Señor Jesús, dice que cuando Él estaba en la cruz, y ustedes se han de acordar porque apenas lo vivimos, hubo un momento cuando Él expresa esa tercera palabra donde dice, ¿no? Madre, mujer, ahí tu hijo, ahí tu madre, hace mención a un solo apóstol. Si ustedes se dan cuenta y lo recuerdan, dice que estaba Juan, perdón, jóvenes, María, su madre, María Magdalena, todas las Marías. Pero el único que estaba en ese momento de sus discípulos era Juan. Dicen que en los momentos más difíciles, hay un dicho que dice que en los momentos más difíciles se conoce a los verdaderos amigos. Todos se habían alejado, solamente Juan estaba ahí. ¿Por qué se alejaron? No lo sabemos, no dice la palabra de Dios. Quizás por vergüenza, quizás por pena, quizás por rechazo, quizás por decir, híjole, el maestro está pasando esto, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Pero es ahí donde nosotros jóvenes nunca debemos apartarnos de Dios. Así como Samuel crecía en ese conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podamos ir creciendo y que no ese crecer conforme nos vamos desarrollando, que nosotros podamos de igual forma servir al Señor, dar nuestra juventud al Señor, darle lo mejor al Señor. Me apoya Janine con la siguiente diapositiva. Lo mencionaba hace un momento, jóvenes. Vivir para Dios en estos tiempos es muy difícil, especialmente porque la fidelidad de uno se determina por el testimonio de otros, olvidando que el Señor demanda nuestra completa entrega. ¿Cuántas veces no hemos visto a jóvenes que se desaniman porque ven ciertas acciones, ciertas actitudes, quizás de los hermanos, quizás de los mismos jóvenes, se desaniman y se van? Es difícil el tiempo en el que vivimos, sí es difícil. No es sencillo. Muchas personas comienzan en los caminos de Dios, pero se retiran, menguan su nivel de consagración conforme al tiempo pasa debido a las diferentes pruebas y afanes que el mundo presenta. En el Evangelio de Mateo 13, versículos 20 al 21, está ahí en la presentación, le voy a dar lectura y dice,
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es cortada, sino que es corta, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una de las parábolas que el Señor hace y menciona ahí a aquellas personas que solamente oyen, reciben la palabra, pero queda ahí, no traspasa, no penetra, solamente es conocimiento. Y dice, cuando viene la prueba de la aflicción, la persecución, tropiezan, caen, se van, se desaniman, ya no quieren ir. Y empiezan tantas situaciones jóvenes en las que el enemigo es muy astuto y trabaja en ello. Empieza el desánimo en nuestras vidas, empieza la duda, el cuestionamiento a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero nosotros nunca debemos apartarnos de Dios. Nunca, jóvenes. Y el claro ejemplo de ello fue Samuel. La misma palabra de Dios lo dice. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Eso no debe de ser así, jóvenes. Si hay algo que caracterizó a Samuel es que desde niño y hasta su vejez nunca se apartó de la presencia de Dios. Nunca se apartó, jóvenes. Nosotros tampoco debemos apartarnos de la presencia de Dios. Así sea muy difícil la situación que estemos viviendo. Así el joven que consideraba mi amigo, quizás me traicionó, quizás me hizo algo que lastimó mi vida. Debemos siempre estar ahí en la presencia de Dios, nunca apartarnos de Él, nunca alejarnos de Él. La misma palabra de Dios nos dice, muchas son las aflicciones que nosotros vamos a tener, pero de todas ellas el Señor nos va a librar, jóvenes. Samuel es un claro ejemplo de ello. Él crecía en la presencia y la presencia de Dios estaba con él. Él se adentraba, él estaba ahí. Él no se alejaba del Señor, confiaba en el Señor. Aun cuando él veía lo que los hijos de Elí hacían mal, que dice que se robaban y hacían cosas con las ofrendas, él no fue parte de ello. Él estaba en esa consagración a Dios. Así nosotros, jóvenes, de igual manera, debemos estar en esa consagración al Señor y nunca apartarnos de Él. ¿Me ayudas, Janine, con la siguiente diapositiva? El segundo punto que encontramos en la vida de Samuel, jóvenes, perseveraba siempre en la palabra de Dios y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En segundo lugar, jóvenes, una vida ejemplar se caracteriza por obedecer completamente la palabra de Dios. Todos los problemas de la humanidad terminan o terminarían si obedeciéramos su palabra, pero por causa de la maldad de los hombres las cosas se vuelven cada día más difíciles. Después del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús finalizó todas sus enseñanzas recalcando la importancia de no solo oír, sino también poner en práctica toda su palabra. Debemos, jóvenes, esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, debemos esforzarnos en obedecer a nuestros padres, porque la palabra de Dios dice que es honra hacia nosotros, honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra que el Señor te ha dado se alarguen. Debemos obedecer, jóvenes. Es difícil, es complicado, sí, y lo dice en la diapositiva, más cuando los hombres vuelven las cosas más difíciles todavía. Cuando empiezan a aceptar las ideologías, tantas, y hasta el abecedario completo de géneros, en que si nosotros como jóvenes defendemos nuestra fe, es bastante complicado. Pero una de estas cosas que Samuel hacía, la primera era que nunca se apartó de Dios, la segunda es que perseveraba en la palabra de Dios y dice que nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si lo parafraseamos ahorita, dijéramos, no le entró por aquí ni le salió por acá, sino que él las retenía, él las obedecía, jóvenes. Y es ahí donde por el oír nosotros vamos a obedecer, vamos a hacer las cosas.
En la siguiente diapositiva, Yerin, si me ayudas, viene el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor nos compara, jóvenes, si obedecemos, pero no tan solamente oír, sino las hacemos. Podemos llenarnos, sí, de tanta palabra de Dios, jóvenes, pero aquí el punto también es llevarlo a la práctica, vivirlo. Que en nuestras escuelas, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros profesores vean algo diferente en nosotros, vean algo distinto, algo que caracteriza a Yarim, a Paco en su trabajo, a Marcos, a Gaby, algo que nos caracterice, algo que nos haga distintos, pero que vivamos la palabra, que la obedezcamos, jóvenes, que aprendamos a confiar en el Señor, así como Samuel permanecía en él, pero también perseveraba, obedecía en su palabra, jóvenes. Debemos hacerlo en este tiempo que estamos viviendo, sí. Ustedes lo ven en la televisión, lo único que anuncian es que no aceptamos el género, que las personas no aceptan, que fulano ya no, ya salió del closet, como dicen, ya hizo aquello, ya hizo esto, ya hizo acá, tantas cosas. Y si nosotros no permanecemos en su palabra, jóvenes, aunque las lluvias vengan, los vientos vengan, si no permanecemos en la roca que es Cristo, vamos a salir corriendo. Nos vamos a desanimar, vamos a empezar a cuestionar al Señor, vamos a empezar a preguntarle tantas cosas que nos vamos a tener desanimando, jóvenes, y no vamos a estar como Samuel, creciendo en su palabra, obedeciéndole, y como decía la cita que leíamos, ministraba al Señor, servía al Señor. Otro punto a considerar de la vida de Samuel, si me ayuda Janine con la siguiente diapositiva, es ser fieles a nuestro ministerio o a nuestro llamado. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, por qué dice que desde Dan hasta Beerseba conocieron que Samuel era fiel? ¿Por qué? Porque es ahí, jóvenes, donde nosotros debemos poner en práctica, debemos nunca apartarnos de Dios, debemos perseverar en su palabra y el ser fieles va a ser una respuesta, va a ser algo natural que nosotros hagamos, porque vamos a estar llenos del Señor y vamos a poder compartir. Muchas personas no terminan el ministerio que Dios les entregó y si algo que cuesta mantener es nuestro ministerio debido a las constantes pruebas y dificultades que se nos presentan. Es muy difícil si no permanecemos, si no estamos, jóvenes. Todos los días vivimos situaciones complicadas, situaciones difíciles que nos desaniman, sí nos desaniman. Y bien feo, que a veces ya no quisiéramos ni ir al templo ni estar. Pregúnteme yo, viendo uno de sus videos, veía yo que eran muchos jóvenes los que se conectaban antes. ¿Dónde están? ¿Por qué no están? Se desanimaron, no tienen tiempo, tienen muchas ocupaciones. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos nosotros animándolos, jóvenes, motivándolos? Haciendo esa invitación todos los días a que se conecten o los jueves a sus estudios que estén. Porque es necesario llenarnos de la palabra de Dios.
Es necesario que nosotros permanezcamos en su palabra y sobre todo ser fieles al llamado que hemos tenido, al de servirle, al de buscarle, al de compartir la palabra de Dios, al de estar. Si vemos, jóvenes, y me ayudas, Yarin, con la siguiente diapositiva, el apóstol Pablo exhortaba a los corintios a mantenerse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que, hermanos, dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, si me ayudan, gracias, Yarin, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Corintios se vivían situaciones como las que estamos viviendo quizás actualmente. Depravación a todo, desánimo, tantas cosas que vivían los corintios que Pablo los exhorta, los anima a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No nada más cuando estemos en prueba, no nada más cuando esté la dificultad, sino en todo momento, sino en toda situación, jóvenes. Sabiendo, les decía Pablo, que el trabajo en el Señor no es en vano. No esperemos, jóvenes, a ser reconocidos, no esperemos a que nos feliciten y nos pongan al frente. Y, Janine, Noemí, Paquito, Derek, hicieron algo. No esperemos el reconocimiento, hermanos, jóvenes. Trabajemos al Señor por amor, por esa entrega, por esa dedicación, así como Samuel, que dice que desde la edad de los 4 años él fue separado para servir, para estar en esa consagración. Y la vida de Samuel en el trayecto que él vivió fue respaldado por el Señor. Fue profeta del pueblo, fue maestro del pueblo, pero fue por esa entrega que Samuel tuvo, esa convicción, esa dedicación al servicio del Señor. Que nosotros jóvenes podamos consagrar nuestra vida al Señor. Y si hice el comentario, jóvenes, hace un momento de por qué no hay más, a veces pasa, somos muy animosos, nos emocionamos y somos constantes, pero empieza a haber ese desánimo y la tarea y el Facebook y el TikTok y todo lo que hay. Pero debemos animarnos, debemos estar ahí en esa búsqueda. Ustedes como jóvenes, anímense los unos a los otros, exhórtense si es necesario. Si aún no hemos tenido ese encuentro con el Señor, busquemos ese encuentro con el Señor. Dice su palabra que un corazón constricto y humillado, Él no desprecia. Entonces, busquemos, jóvenes, al Señor, para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros, que permanezcamos como Samuel, primero, nunca apartarnos de Dios, siempre perseverar en su palabra, obedecer su palabra, escudriñarla, porque en ella parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que nos muestran cómo es nuestro Dios, su carácter, su amor, lo que es Dios. Y así nosotros vamos a poder ser fieles a nuestro llamado, a nuestro ministerio, a nuestra sociedad de jóvenes. Vamos a permanecer, aunque sean difíciles las pruebas, complicadas. En la cruz del Calvario sufrió el Señor por nosotros. Él nos va a entender. Él nos va a comprender. Y solo el apóstol al que él amaba estuvo con él. Entonces nos damos cuenta que en los momentos más difíciles, el único que va a estar con nosotros es el Señor Jesús, si nosotros permanecemos con él. Pero si hacemos y tomamos la actitud de los otros discípulos que quizás por medio no estuvieron ahí, quizás por temor no estuvieron con el Señor, ¿qué va a pasar, jóvenes? Nos vamos a desanimar. Como punto 4, si me ayudas, Yarim, otra característica de Samuel es que es de testificar a otros el poder de Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Finalmente, la vida ejemplar de Samuel se caracterizó por ser portavoz del poder y la palabra de Dios. Si Israel llegó a conocer algo de Dios, fue gracias a Samuel, en quien la palabra de Dios se manifestaba en todo momento. Pero eso fue porque Samuel estaba en esa entrega, porque Samuel tenía esa comunión. Y recordamos cómo fue su llamado cuando él dormía. Dice que buena voz que decía, Samuel, Samuel. Y que él despertaba y corría a Elí y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 3 veces, pero Elí entendió y que le dijo, cuando lo vuelvas a escuchar, dime, heme aquí, aquí estoy. Que nosotros podamos ser como Elí, como Samuel, que podamos entregar nuestra vida, nuestra juventud al Señor. Es difícil, sí. Va a ser complicado, sí. Pero si no nos alejamos del Señor, si permanecemos fieles a su palabra, si somos fieles a Él, al ministerio, al llamado que ustedes tienen, jóvenes del servicio, vamos a poder testificar. Era lo que les comentaba hace un momento. Vamos a poder, en automático, algo natural, ese reflejo en el trabajo, en la escuela, con los amigos, quizás con los amigos que no son cristianos, van a ver algo distinto y nos van a preguntar, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué eres? ¿Tú por qué eres así? ¿Qué hay en ti de diferente? Samuel testificaba del poder de Dios, hablaba y dice que el pueblo de Israel conoció a Dios porque Samuel tenía esa entrega, esa dedicación, esa comunión. Y se manifestaba, jóvenes, estaba ahí. Entonces nosotros debemos y tenemos que hacerlo. David sí cayó, hizo lo malo, pecó, fue restaurado, sí. Saúl también. Ejemplos que podemos retomar y decir, quizás somos así, hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas malas, sí, pero el Señor nos perdona. En la cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados para que ustedes y nosotros y todos los jóvenes tengamos esa oportunidad de buscarle, de darle la honra, la gloria. Que no sea en vano el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, sino que las personas puedan conocer a Dios a través de nosotros, porque se manifiesta su palabra en nosotros, porque se manifiesta su poder en nosotros. Sí, muchas son las aflicciones que vamos a vivir, sí, jóvenes, las hay, las vamos a tener, pero es ahí donde nosotros debemos permanecer en su palabra. De igual forma, cada uno de nosotros debemos esforzarnos para testificar a los demás el amor y poder de Dios. Que no sea una emoción, tengamos cuidado, jóvenes, que no sea una emoción, sino que sea una convicción por voluntad propia. Que nuestros padres no nos obliguen, sino que sea ese deseo de nuestro corazón de servir al Señor, de consagrarnos al Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber de quién se les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso está en la siguiente diapositiva, Yarin. Si me ayudas, gracias. Libro de los Romanos. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo se les predicará si no hay quien vaya? Nosotros debemos, jóvenes, retomar ese ejemplo de Samuel, que desde pequeño él servía, él ministraba en la presencia de Jehová. Sí, hermano. Ok, bueno, ya para terminar, porque creo que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Debemos, Este, perdón, Jenny. no, que todavía tenemos tiempo, hermano, no se preocupe. Ah, ok.
Entonces, jóvenes, ya para terminar, debemos testificar a otros del poder de nuestro Dios. Hagamos el esfuerzo, aunque sean muchas las dificultades que tengamos, debemos hacerlo. Y como conclusión, como resultado de haber llevado una vida bajo estos principios, es la última diapositiva, Yarin. Samuel llegó a constituirse en una persona ejemplar, hasta el punto que nadie en el pueblo se atrevía a acusarlo de alguna falta. Primera de Samuel 12, del 1 al 5, voy a dar lectura. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Yo os he puesto rey, ahora, pues, y aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestigué contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado provecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así sea. Hasta el grado fue el testimonio que dio Samuel, que está diciendo que él ya es viejo, que ya es de edad avanzada, y aún así con todo eso él permaneció fiel, permaneció ahí. Entonces, jóvenes, nosotros debemos llevar, esforzarnos por llevar más bien, ¿verdad? Una vida como la de Samuel. ¿Se puede? Sí se puede. Ahí está el claro ejemplo de Samuel. Consagrándonos totalmente al Señor, podemos vivir una vida ejemplar, sí, en la que nadie nos va a poder señalar, en la que nadie nos va a poder decir, hiciste aquello. Ese es el trabajo del enemigo, es el acusador, bien lo sabemos, pero si nosotros permanecemos fieles al Señor, no tendrá de qué acusarnos, de qué señalarnos. Entonces, hagamos el esfuerzo, jóvenes, esforcémonos, dediquemos tiempo a la oración, dediquemos tiempo a leer la palabra, a consagrarnos, a que si la tormenta está fuerte, como dice, ¿verdad? Que nos va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca si nosotros oímos y hacemos su palabra. Entonces, jóvenes, un gusto estar con ustedes, que el Señor les bendiga en grande manera, cuídense mucho y animen a los demás jóvenes, invítenlos, oren en sus tiempos de oración, oren por ellos, dediquen un momento especial para que el Señor toque sus corazones y sean más en, en estos estudios, en estas eh, lecturas que se hacen. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho y te dejo el lugar, Gaby, para terminar. Gracias, hermano. Pues muchas gracias, hermano, por haberte tomado el tiempo, ¿verdad? Sabemos que no solo es para estar en este momento, sino también de preparación, de estar checando el material, de revisar. Y pues nada, damos gracias al Señor por tu vida, por el ministerio que el Señor te da. Y pues vamos a dar gracias al Señor por este tema y también por la vida de nuestro hermano Luis. Muchachos, así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por este tema que hemos podido ver acerca de la vida de Samuel. Una vida ejemplar, una vida de ejemplo, Señor, a la cual tú nos estás llamando en esta hora. Jóvenes que sean ejemplos en todo momento, aun así como Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Este texto que ha formado y que forma parte de de nuestra base, de nuestra fe como sociedad. Gracias porque tú afirmas una vez más que quieres jóvenes, jóvenes secundarios, intermedios, que sean ejemplo en tu iglesia, dentro y fuera, Padre eterno, porque sabemos que ese es el ministerio que
hemos recibido de tu parte, ser ejemplo en todo momento, darte la honra, la gloria y la victoria, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida diaria, Señor, en todo momento, a los secundarios, en las escuelas, en sus escuelas, en sus universidades, en sus bachilleratos, a los intermedios y jóvenes y algunos otros en nuestros trabajos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que Samuel consagró su vida a ti y la dedicó por completo a ti, Señor. Queremos nosotros poder hacer lo mismo, rendir nuestra vida primeramente a ti, Padre eterno. Y es nuestra oración y es el anhelo de nuestro corazón que más jóvenes puedan seguir uniéndose a este tiempo de oración, a este tiempo de estudio bíblico, a este estudio, a este tiempo que convocamos, Señor, no como directivos, sino que es convocado y es tiempo que tú nos pides, Padre maravilloso. Te pedimos, Padre celestial, sigue obrando en el corazón de cada joven, sigue obrando tú, Señor, en nuestra vida de tal manera, Señor, que hay un anhelo especial de poder dedicar nuestro tiempo, así como nuestro Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre. Que donde esté nuestro corazón, Señor, ahí está nuestro tesoro. Y que nuestro tesoro seas tú, Señor. Nuestro tesoro esté en el reino de los cielos. Nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, Señor, en lo celestial y no en lo terrenal. Padre, también queremos darte gracias por la vida de nuestro hermano Luis. Darte gracias por su vida, Señor, por el ministerio que tú has puesto en sus manos preciosas. Sigue usando, Señor, en gran manera la vida de mi hermano. Y también la vida de su familia, Señor, está en tus manos preciosas. La vida de mi hermana Adela, la vida de Sophie, la vida de mi hermana Ángel. Señor, tómales tú. Sigue usando y sigue bendiciendo la vida de mi hermano y de su familia. Señor, fortalécele tú, Padre eterno. Tú eres su ancla, tú eres la roca eterna de nuestras vidas, Señor, y te rogamos en esta noche que tú sigas siendo con nosotros, con cada uno de los jóvenes que se han conectado en esta noche y aquellos que estarán viendo posteriormente este estudio. Señor, bendice sus vidas. Padre, en esta noche te pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hermano Luis, te queremos dar las gracias, que el Señor te bendiga, hermano. Muchachos, gracias por haberse conectado, que el Señor también les bendiga en esta noche y pues sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Si alguno llega a tener alguna duda, alguna inquietud sobre este estudio, háganoslo saber, ya sea con alguno de nosotros, conmigo, con José, Carlita o directamente con mi hermano Luis y estamos aclarando cualquier duda. Muchísimas gracias, jóvenes. Que Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Ok, Adiós, Dios les jóvenes. bendiga. Adiós.